Hermanos y hermanas, buenas noches. Estamos ya llegando a la segunda semana del Adviento. Pregunto, ¿cómo va la primera semana? ¿Recuerdan las lecturas? ¿Recuerdan la temática que vimos para el viernes pasado? ¿Recuerdan las lecturas del domingo? Las reflexionamos allí, junto con el primer tema de Adviento, conversión eclesial. Seguimos viendo esa temática de conversión eclesial. Puede que el segundo tema nos hable de otra cosa, pero va en la misma línea de conversión eclesial. Y sobre todo, lo que nos decían las lecturas de aquel primer domingo de Adviento. El profeta Isaías nos decía, nosotros somos barro, tu Padre, tú eres el alfarero. Y el Señor nos decía, velen, vigilen, revisen su vida, revisemos nuestro barro, revisemos nuestro Adviento. Entonces, hermanos, esta primera semana, ¿qué hiciste el domingo? Lunes, martes, miércoles, ayer jueves, hoy viernes. ¿Qué hiciste diferente a otro tiempo? Sobre todo tiempo de Adviento. El Adviento nos lleva a prepararnos hacia la Navidad. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta semana? Esa preparación espiritual. No me diga que ya pusiste el arbolito, que ya pusiste el nacimiento, que ya pusiste los adornos. Eso es otra cosa. Si haces eso y no haces el trabajo interior, volveremos a tener una Navidad comercial. Volveremos a las comilonas, a las pachangonas, pero el sentido verdadero de la Navidad volverá a quedarse fuera de nuestra vida. Entonces, barro, alfarero, vigilancia. Esos fueron los temas de la primera semana. Esta segunda semana, el profeta Isaías será personaje otra vez esta segunda semana del Adviento y entra otro personaje muy especial, Juan el Bautista. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? Entonces, el Adviento se va enriqueciendo con personajes muy importantes para nuestra vida de hoy. El profeta lleno de esperanza, Juan el Bautista, el último profeta, el que hace la separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vayamos mirando, vayamos escuchando todo lo que la palabra de Dios nos ha tenido que decir durante todos estos días, durante toda esta semana. Esa palabra de Dios es la que a nosotros nos tiene que ir ayudando a trabajar el Adviento, a preparar el Adviento, que como nos los va a decir este segundo domingo, preparen el camino del Señor. Entonces, el profeta Isaías, en su primera lectura de este domingo, de la segunda semana del Adviento, comienza diciendo, consuelen a mi pueblo. ¿De qué está sufriendo el pueblo? ¿De qué sufría el pueblo de Israel? ¿Cuál era el sufrimiento del pueblo de Israel en aquel momento? 8 siglos antes de Jesús. ¿Y cuál era el sufrimiento en los tiempos de Jesús del pueblo de Israel? Pero, ¿y hoy? ¿Hay sufrimientos? ¿Cuáles son los sufrimientos de hoy? Revisemos esa temática, revisemos nuestra vida, porque justamente el Adviento es una preparación para la Navidad, una preparación que nos llena de esperanza, porque si nosotros no estuviéramos convencidos de la presencia, de la cercanía del Mesías, de que el Señor viene, entonces nosotros no prepararíamos. Pero si estamos alegres, convencidos, llenos de esperanza de esa venida,
entonces preparamos. Hacemos todo para hacer los cambios. Como cuando Jesús le dijo a Zaqueo, hoy voy a hospedarme en tu casa. Jesús viene a nacer en nuestra casa, en nuestro mundo, en nuestra carne. Si miran hacia atrás donde estoy, está el tronco de Jesé. Y allí en el centro hay una figura también que es una mujer especial del Adviento, María. Entonces, hermanos, segundo domingo, segunda semana del Adviento, ¿a qué nos invita el Señor? ¿Cómo estás haciendo esa preparación interior? ¿Cuáles son las palabras, los pensamientos, las acciones que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar? Nos hemos acostumbrado en algunas ocasiones a murmurar de alguien, de la vida ajena, no de la nuestra. Empecemos a hablar de nosotros, empecemos a revisar nuestros errores, aquellas cosas que hacen lastimar a los demás de parte nuestra. Eso es necesario para este tiempo, porque Navidad nos habla de banquete. El profeta Isaías nos decía esta semana que está terminando, en aquel día, en aquel monte, el Señor preparará un banquete con manjares sustanciosos, con vinos exquisitos. ¿Quiénes se van a sentar a esa mesa? ¿Quiénes se van a sentar en la mesa en tu casa en esta Navidad? ¿Cuáles serán los rostros? ¿Cómo serán los rostros en medio de esta pandemia? Pensar también en los más de 3.000 personas, ya más de 3.100 personas que han muerto, tenían un puesto en la mesa, eran parte de familias, no estarán. Entonces todo eso tiene que llevarnos a una revisión profunda. Como dice el profeta, consuelen a mi pueblo, consolémoslo, no lo hagamos sufrir más. No le llevemos más virus a la familia, sobre todo a las personas mayores. Por eso seamos prudentes. Y también nos lo decía Jesús este jueves que pasó cuando nos hablaba en el Evangelio, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a una persona prudente. Pero el que no escucha la palabra de Dios, el que no escucha las indicaciones del seguro, del MINSA, el que no escucha las advertencias de la pandemia, de la violencia, de tantas cosas que están sucediendo a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel local, donde no nos pongamos a reflexionar por qué hay tanta hambre, por qué hay tanta desintegración familiar, por qué la juventud está como apagada, como dormida, como en pausa. Mientras no nos pongamos a revisar eso y creamos que no, porque es así, ella es así, él es así, mi papá es gritón, mi mamá es refunfuñona, ya son así, algo está pasando. Algo está pasando en papá, algo está pasando en mamá, algo está pasando en ti. ¿Quién va a consolar? ¿Quién va a aliviar la carga? ¿Quién va a ayudar a entender las cosas que no se logran entender en un momento dado? Cuando en una familia a veces hay discusiones, alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que decir, basta ya tantos gritos. Basta ya tantas palabras absurdas. Consuelen a mi pueblo. Comienza diciendo el profeta. Y más adelante el profeta va a decir, preparen el camino del Señor. Porque una voz clama en el desierto. Juan el Bautista, que vamos a escuchar hablar de él esta semana. Y será tema para esta reflexión, pero en los bloques más adelante. Pero quedémonos en este primer momento con lo que el profeta Isaías nos está diciendo. Ahora en el segundo bloque vamos a hablar sobre esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor quiere que nosotros tengamos, pero el Señor ha puesto en nosotros toda su gracia, todos los dones y talentos para que ya el cielo no esté contaminado, para que ya el pueblo no sufra, para que ya no haya más miseria, más violencia.
Pero hermano, vuelvo a preguntarte, esta primera semana, ¿has empezado a preparar el camino, a allanar el sendero, a recortar aquellas cosas o a quitar aquellas cosas que no permiten la presencia de Dios, que no permiten que te acerques a Dios, que no permiten ese espacio de oración, ese momento de reflexión, esa oración en familia? Todavía hay mucha gente que dice, me asfixio estando en casa. Hay un problema en casa entonces. Si solamente quiero estar afuera, hay un problema en el hogar. Vamos a prepararnos, vamos a hacer la primera pausa en este primer bloque, reflexionando sobre este segundo domingo del Adviento. Vamos a escuchar un canto también que nos llena de esperanza. Por eso, hermanos, abramos nuestro corazón a Cristo. Prepara el camino del Señor que ya viene. En una pausa nos volvemos a encontrar más adelante. Somos arena, Maranatha, Maranatha. Somos un viento sin horizonte, Maranatha. Nuestras tinieblas no se disipan, Maranatha, Maranatha. Nuestras cadenas nadie las rompe, Maranatha, Maranatha. Oh cielos, llueven de lo alto, oh nubes, mándanos al Santo, oh tierra, ábrete tierra, y brote el Salvador. Preparemos nuestros corazones para la fiesta de la Inmaculada Concepción, rezando la novena junto a Monseñor José Domingo Ulloa, a partir del lunes 30 de noviembre, a través de Fe TV, Radio Hogar y las plataformas digitales de la Arquidiócesis de Panamá. Adquiere tu novena en las sucursales de la Librería Católica o en las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá. Oremos a nuestra Madre por nuestras necesidades y por el fin de la pandemia. Bienvenidos, hermanos. Continuamos
reflexionando sobre las lecturas, sobre la temática para este segundo domingo y la segunda semana del Adviento. Ya hablábamos en el primer momento, en la primera parte, sobre lo que el profeta Isaías nos está invitando a escuchar, sobre el sufrimiento que hay, por eso hay que consolar, sobre el vacío que hay, por eso hay que consolar. Y luego nos va diciendo el profeta, preparen el camino porque la gente está atorada. Recordemos lo que acaba de pasar en áreas de nuestro país y en otras áreas de Centroamérica. Por los desastres naturales muchas vías se destruyeron. Entonces no había manera de poder transitar. Pues caminar hacia Dios es precisamente, necesitamos un camino físico y un camino espiritual. Preparen el camino del Señor. Prepara tu vida interior, prepara tu casa para la Navidad. Y no la Navidad comercial. Y no es que estemos en contra de que puedas arreglar la casa, como ya lo hemos dicho, de que puedas poner algunos signos, eso es bonito, pero que celebremos la Navidad como es la Navidad, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. No nos dejemos llevar por lo que el comercio nos está invitando a vivir. Yo decía ayer, jueves, o en la hora santa o en la Eucaristía, no lo recuerdo, cuando en el Evangelio Jesús decía, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente. Y yo reflexionaba y decía, ¿cuántas veces nosotros estamos atentos a la publicidad comercial que nos dice, en tal lugar hay oferta, y corremos para allá, pero no estamos atentos a la escucha de la palabra? Y por eso, hermanos, si no escuchamos a Dios, no encontramos el camino de la salvación. En este segundo momento, vamos a hablar sobre la segunda lectura. Pedro, de la carta del apóstol San Pedro, nos va a decir, pero nosotros confiamos en las promesas de Dios. Pero nosotros confiamos en las promesas de Dios. Algo de lo que decía en el primer bloque. Si nosotros no confiamos en la promesa de Dios, no preparamos con esperanza el camino. Dice Pedro, si nosotros confiamos en las promesas de Dios, tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros estamos pensando en la pandemia, ¿verdad? Señor, quítanos la pandemia. A lo mejor nosotros estamos esperando ver la varita mágica del Señor, que en el cielo, ahí está la varita mágica. Mira, en el cielo se ve una línea, esa es la varita mágica del Señor. Se fue el coronavirus. No, no es magia. Incluso la publicidad te dice la magia de la Navidad. La Navidad no es magia. Revisemos los textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan del nacimiento del Niño Dios. Todas las dificultades que tuvo José, que tuvo María, incluso el mismo niño. Entonces, defender la vida en estos tiempos no es fácil. Y en los tiempos de Jesús no fue diferente. Entonces, hermanos, cielos nuevos, familias nuevas, renovadas, tierra nueva, sin virus. Pero eso lo construimos nosotros, porque Dios nos ha capacitado a nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir escuchando al Maestro, tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios que nos va a ir ayudando a preparar. Es como cuando armamos un rompecabezas y en la medida en que vamos encontrando las piezas del rompecabezas, el rompecabezas se va armando y se le va encontrando el sentido al rompecabezas. Preparar los caminos es como armar el rompecabezas, pero el camino nos lo prepara la palabra. Y Juan el Bautista nos va a decir, yo no soy la palabra, yo soy la voz del que clama en el desierto. Entonces Juan el Bautista nos va a decir también, no tengo ni siquiera la potestad de poder desatarle las correas de sus sandalias. Sigamos con la segunda lectura, cielos nuevos, tierras nuevas. Necesitamos salud, necesitamos paz. Las estadísticas, traten de investigar las estadísticas de la violencia en Panamá, la violencia en Colón,
el narcotráfico, cuántas incautaciones de drogas han logrado en este año en cada región del país. Cuántos panameños y extranjeros están sumergidos en la droga, en el narcotráfico. Y no son solamente jóvenes que son de la calle, son gente que es un su modus vivendi y que está haciendo negocios a lo largo de muchos años, de mucho tiempo. Ese camino solo nos va a llevar a la destrucción. Observemos todos los acontecimientos violentos del país. Cuando escuchamos los noticieros, ajusticiamiento. ¿Por qué? Porque habló, porque se quería salir. Entonces, el camino de Dios nos lleva a la salvación. El camino sin Dios, perdemos la vida. Cielos nuevos, tierra nueva. Empecemos a construirla, hermanos. Empecemos a construir una familia llena de esperanza. Hablemosle a nuestros niños de Dios, pero sin torcerles el brazo. A nuestros jóvenes no les impongamos que tienen que rezar y que tienen que ir a misa. Enamorémoslo con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, como adultos, como responsables de una familia, de una iglesia, de un trabajo. Habrá que en un momento dado tener firmeza, pero no es que yo voy a vivir amargado todos los días y gritando, insultando y humillando a la gente. Claro que tiene que tenerse carácter. Jesús tenía carácter, pero no humillaba, no ofendía. Entonces, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esa tierra fértil donde el Señor quiere sembrar esa semilla de su palabra, nosotros la tenemos en el hogar. Y no es que vas a quitar la baldosa para buscar tierra, no, es en el corazón, en el alma de cada miembro de la familia. Allí quiere sembrarse el Señor porque allí quiere nacer. Entonces, en la medida en que cada miembro de la familia está lleno de Dios o se va llenando de Dios y va encontrando respuesta a su vida en las promesas de Dios, el mundo se hace diferente. La niñez ni la juventud tendrán que salir a la calle asfixiados porque en el hogar no la encuentran y por eso mucha gente dice, me asfixio estando encerrado. Qué pena que en el hogar, donde debe sentirse el calor de la familia, la fraternidad, el deseo de estar en casa, ya mucha gente no quiere estar en casa. Eso es un signo de contaminación del hogar. Eso es un signo de dolor, de sufrimiento. Como dice el profeta, consuelen ese hogar. Empecemos, hermanos, a sembrar un cielo nuevo, a trabajar para ese cielo nuevo, para esa tierra nueva. Y el Adviento, este Adviento es momento propicio para ello. Este Adviento es la oportunidad de hacer esa revisión interior, como nos dice Juan en el Evangelio, que lo tocaremos en el tercer bloque. Va a predicar el bautismo del arrepentimiento, de conversión. Entonces, hermanos, cada día nosotros tenemos la oportunidad de la conversión. Cada día nosotros, si empezamos a revisar nuestra vida, a revisar nuestros actos, podemos decir, esto lo puedo hacer de otra manera. Puedo corregir a mis hijos, pero sin levantarle la correa ni la voz, sin gritarles y pegarles. Entonces, las cosas pueden cambiar. Pero si nosotros nos damos cuenta, y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta es porque está actuando el Señor. Y por eso necesitamos que venga, porque así como nos lo dice la predicación de Jesús en los Evangelios, pasa por el mundo haciendo el bien. Y en la semana escuchábamos a Jesús que curaba a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y todo el mundo quedaba maravillado. ¿No queremos un mundo así? Entonces dejemos que venga Jesús, abrámosle nuestro corazón, no lo tengamos metido en el closet como cuando guardamos el nacimiento. Allá no es aquí en nuestro corazón. Y dejemos que de allí Él siga hablando. También lo hemos dicho y lo hemos reflexionado otras veces. ¿Es la voluntad de quién? ¿La voluntad mía o la voluntad de Dios? Padre, es la voluntad de Dios, pero ¿cuál hacemos? La nuestra. Nuestras acciones hacen reflejar el actuar nuestro y no el actuar de Dios. Hermanos, no es que podamos decir es que somos los más perversos, los más malos.
tenemos cosas que cambiar. Cuando vemos un mundo lleno de pandemia, es porque hay algo que hay que corregir. No cerremos los ojos a la realidad que estamos viviendo. El Señor quiere darnos un cielo nuevo, una tierra nueva, aires puros. Quiere que no usemos mascarillas, pero no porque desobedezcamos a la pandemia, sino porque quiere sanar el mundo. Entonces, hermanos, trabajemos para ello. Vamos a la segunda pausa. Vamos a escuchar este canto. Dejemos que el Señor nos vaya hablando en su palabra y con cada canto que escuchamos de este hermoso tiempo, el Adviento. Nos vemos entonces en este tercer bloque para ir cerrando esta segunda semana de Adviento. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Los ojos de los ciegos se han despegado, las lenguas de los mudos cantan tu gloria, los cocos han saltado como los ciervos, todo quiere hacerse vida. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Estad siempre alegres en el Señor, sed fieles y constantes en el orar, guardaos de maldades y de desprecios, Dios cumple sus promesas. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Si quieres que se cumplan las profecías, si quieres ver la gloria de tu Señor, si quieres que tu Dios venga a visitarte, cuida y limpia sus caminos. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Hay que allanar las sendas de la vida, porque el Señor está cerca. Iglesia servidora, solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud y de la Conferencia Episcopal Panameña. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Cuando llegues al templo, sigue las instrucciones del Comité Parroquial de Salud e Higiene COVID-19. Espera las indicaciones para ubicarte en el templo. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Bienvenidos, hermanos. Nos encontramos ya en este tercer bloque de esta reflexión sobre el segundo tema de Adviento, segunda semana de Adviento. Y vamos a meditar el Evangelio de Marcos. Es Marcos el que nos va a estar acompañando este año, en este tiempo. Es el evangelista que nos va a iluminar con la palabra de Dios. El año pasado estábamos escuchando a Mateo. Ahora Marcos nos va a acompañar. En la Pascua nos acompañará Juan. Así, cada ciclo los evangelistas nos van hablando de la misma temática del reino de Dios y cada uno en la realidad en la cual ellos vivieron y por eso la escribieron. Entonces hoy, como les decía, creo que era en el primer bloque,
empiezan a aparecer otros personajes en el Adviento. Ya sabemos de el profeta Isaías, pero hoy aparece otro personaje, como decíamos, Juan el Bautista. Hace poco creo que estuvieron dando, no recuerdo si era la entrega de los premios, algo, Grammy, no sé. Todas las cámaras, toda esa pompa. ¿Ustedes se imaginan a Juan el Bautista entrando en esta sala? Miren cómo vestía Juan. Pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero. ¿Ustedes creen que lo hubieran dejado entrar? Lo hubieran sacado. Lo hubieran sacado a patadas. Pero ese es el que Jesús está invitando a esta segunda semana del Adviento. ¿Cuántos están estresados o estresadas porque no saben si podrán salir a comprar un vestido nuevo para Navidad? ¿Cuántos les quitará el dormir o habrá pelea porque no han podido comprar lo que querían para la casa o la pintura o cambiar quién sabe qué cosa que puede ser necesaria pero no prioritaria? ¿Cuántos estarán preocupados si van la comida que se vaya a hacer? Que no está mal preparar una comida, pero ¿qué es lo esencial? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Adviento, lo vuelvo a repetir, nos prepara para la Navidad. Adviento nos abre el camino, preparen el camino. Adviento prepara el camino. Pero si yo no vivo el Adviento, a lo mejor voy a celebrar una Navidad o una fiesta, pero no será Navidad y no será la Navidad de Cristo. Celebraremos muchas cosas, pero no la Navidad de Cristo. Y qué pena si nosotros no celebramos la Navidad de Cristo, porque como lo decíamos en el bloque anterior, Él vino a sanarnos, a curarnos, a liberarnos. Él vino a darnos este cielo nuevo y esta tierra nueva que necesitamos, porque el actual está contaminado. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a los especialistas del ambiente, al equipo de Laudato Si de la parroquia, las catequesis que nos han dado los jóvenes del reciclaje, de cómo preparar también abonos para la tierra y cómo saber aprovechar los desechos? Pero ¿cuántos dicen, eso es aburrido, yo no tengo tiempo para eso? Y seguimos malgastando y seguimos ensuciando nuestro entorno, seguimos provocando virus, bacterias, enfermedades, accidentes, destruyendo la naturaleza, llenando los ríos de basura, los mares de cuantas cosas. Entonces, queremos ser felices, pero no sabemos cómo encontrar la verdadera felicidad. Y por eso a veces algunos dicen, voy a pasar una noche alegre con unas noches de copas. Pero esa noche se te pasa rápido y al final no eres ni feliz. Gastaste dinero, te emborrachaste, pero no supiste qué hiciste. Y al día siguiente, dolor de estómago, dolor de cabeza, amargado, gastaste tanto, te frustraste. Juan el Bautista, qué sencillo. Entonces, este tema de esta segunda semana del Adviento nos sigue llevando a revisar la conversión. Cambiemos nuestra manera de celebrar la fe, porque no lo estamos haciendo como Jesús nos invita. ¿Cuántos de nuestras familias no sienten la necesidad de la Eucaristía, pero se están preparando para la Navidad o se están preparando para la pachanga? Porque Navidad es una cosa y pachanga es otra cosa. ¿Cuántos están pensando dónde poder ir a celebrar y que ojalá que el Ministerio de Salud y el gobierno no cierre, no ponga cuarentena porque quiero irme a algún lugar a celebrar la Navidad?
La Navidad está en ti. La Navidad se debe celebrar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso no importa el vestido. Juan, ¿de qué se alimentaba? Saltamontes y miel silvestre. Pues consigamos saltamontes para esta Nochebuena. Ahora, no los voy a invitar a eso porque quién sabe qué van a hacer, dónde se mete. El Padre me dijo que me metiera buscando esto y qué líos nos buscamos después. Pero hermanos, si hay una lata de sardinas, una lata de frijolitos, salchichita guisada, qué rico. Ya hasta se me hizo agua a la boca. Entonces, no nos estresemos por lo que va a comer el cuerpo. Preocupémonos cómo alimentamos el alma, cómo hacemos que cada día sea Navidad. Porque el acontecimiento que estamos celebrando, que nos estamos preparando, tiene dos vertientes: el histórico que ya se dio y la segunda y definitiva venida. Es esa la que nos estamos preparando. Pero recordamos la primera y nos alegramos de aquel acontecimiento, de que Dios se encarnó, de que Dios vino a mi masa, a mi barro, para transformarnos. Dios vino a darnos un cielo nuevo, una tierra nueva, a sanarnos. Dios quiere que seamos dignos, pero la dignidad es una gracia de Dios y no me la da el vestido ni la comida pomposa. Yo tengo dignidad porque soy hijo de Dios, no porque tenga dinero o no tenga dinero. Yo soy digno porque Dios me hizo digno. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y Él quiere entrar a nuestra casa. Le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermanos, ¿cuántos advientos hemos vivido? ¿Cuántas Navidades hemos celebrado? O tendríamos que preguntar, ¿cuántos advientos hemos vivido en la fe? ¿Y cuántas Navidades hemos celebrado como Jesús? Yo les invito a que preparemos una Navidad con Jesús, con María, con José. Y ese será tema más adelante, ya cuando se esté acercando los días de la Navidad. Cómo poder celebrar esa noche, esos días que siguen, en medio de una pandemia. Entonces, hermanos, Juan el Bautista viene a darnos una catequesis de sencillez, de humildad, de no preocuparse por las cosas del mundo, de no preocuparse por el qué dirán porque lo vieron vestido de pelo de camello y alimentándose de saltamontes y de miel silvestre. Vuelvo y repito, se me hace la boca agua pensar en los frijolitos Campbell's, no le estoy haciendo propaganda, o en la salchichita guisada. No importa lo que comamos, siempre lo que podamos comer lo podamos comer en familia, sin decir me lo robé, se lo robaron, peleé para que me dieran esto, sin haber humillado a nadie. Vamos a preparar un bonito Adviento. El mundo lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Nosotros necesitamos salud, paz, justicia y libertad. Y nosotros tenemos que ser colaboradores de ello. Nosotros tenemos que ser instrumento para que esto que anhelamos pueda darse. Les recuerdo, no es la varita mágica que se ve en el cielo. El Señor ya vino. El Señor está aquí. Y cada vez que tú y yo escuchamos su palabra, tiene que haber transformación en nuestra vida. Hermanos, terminamos ya casi este segundo tema del Adviento. Les recuerdo los personajes. El profeta Isaías dice: consuelen
Preparen los caminos, dice Juan el Bautista, otro personaje que se adentra en esta segunda semana del Adviento. Y si ustedes miran hacia atrás, allá se ve una dulce mujer, llena de esperanza, llena de Dios. Preparemos nuestro camino, preparemos nuestra vida, que estemos fastidiados ya de vivir siempre con miedos, con virus, prisioneros, esclavos del materialismo, del hedonismo. Empecemos a vivir la vida de Dios, empecemos a vivir al estilo de Jesús. Y no les digo que al estilo de Juan el Bautista, porque a lo mejor no vamos a conseguir piel de camello, pero no tiene que ser el vestido más costoso, ni la comida más cara. Si en un momento lo hay, qué bueno, pero que no nos estrese, que no tenga que correr a hacer filas debajo del sol o de la lluvia y en riesgo del virus para que me den un pavo, un jamón. No, hermanos, no. Por favor, preparemos nuestro corazón para que el Hijo de Dios nazca allí, crezca allí, se desarrolle en ti y haga de ti, de mí, como hizo con el profeta Isaías, como hizo con Juan el Bautista, pero sobre todo, como hizo con María. Que la llena de gracia nos siga acompañando para que vivamos un Adviento preparándonos para que el Salvador venga. Ven, Señor Jesús. Feliz noche, feliz segunda semana del Adviento y nos despedimos escuchando este hermoso canto. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por su presencia a través de las redes sociales.